ciudadanos, conciudadanas, en primer lugar, reciban mi sincero y profundo saludo. Pero asimismo también mi sincero agradecimiento por haberme permitido participar en este importante encuentro moral. Y más aún, venir a una hermosa e histórica ciudad como lo que es Iquitos, el corazón de la Amazonía, el corazón de la peruanidad. Y es por eso que en esta oportunidad me han pedido y sugerido a la vez que dé una disertación titulada Desde la región a la nación. ¿Y por qué nos han pedido que hablemos de la región hacia la nación? Precisamente porque es en el Perú profundo, es en las tierras más recónditas de nuestra patria, donde se siente y se vive la peruanidad. Es allí donde incluso se siente la ausencia del Estado. Es allí donde los hombres y mujeres de bien se levantan muy temprano, mirando al cielo e implorando, invocando al Todopoderoso que les dé un destello de esperanza y que bajo la luz del hermoso sol les llene de energía. Por eso es importante que hagamos una proyección desde la región para la nación. Ahí otra vez les digo que hay un pueblo heroico guerrero que podrá sufrir, podrá no llorar, pero que nunca se rinde. Por eso, desde esta hermosa ciudad histórica, les pido para el Perú, a través de ustedes, un fuerte aplauso para todo el pueblo peruano. Cuando nosotros hablamos de Estado, la gran nave llamada Perú deambula, navega a través del firmamento universal. Esta gran nave se llama Perú, ese gran Estado que encierra en su corazón a tres elementos fundamentales. Recordemos que cuando hablamos de Estado, encontramos territorio, gobierno y población. Y ahí grandes desafíos. Pero sin embargo, para proyectar una visión de desarrollo de nuestro país, tenemos que hacernos unas cuantas preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde estamos? La segunda es: ¿cómo estamos? La tercera pregunta es: ¿qué hacemos? Y la cuarta pregunta es: ¿cómo lo hacemos? En el contexto mundial tenemos que graficar y ubicar a nuestro país. Y ahí, sin embargo, la primera conclusión que podemos llegar es que vivimos en una turbulencia mundial. ¿Y qué encontramos en esa turbulencia mundial? Encontramos la revolución tecnológica, la transición ecológica, las economías criminales, pero también encontramos que hay intereses subalternos. Y es por eso que nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar aquellas oportunidades y amenazas. Fíjense que esto que les estoy manifestando tiene un impacto directo en nuestro Estado. Y es ahí, ese impacto negativo que tiene que ver con la pregunta: ¿cómo estamos? Hay que
país de las inseguridades. Pero fíjense, hay otro elemento fundamental, en la cual nosotros como Partido Morado tenemos la obligación de reivindicar, que es la desconfianza en los políticos y en la política en general. Ya vemos que la Presidenta de la República hoy apenas tiene un 4% de aprobación. Vemos que el Congreso no pasa del 5%. Y es ahí que no solamente debe de constituir un lema. Cuando decimos que hacemos política diferente, política decente, sino que hay que hacerlo de verdad. Y eso se llama coherencia. Por eso, nosotros desde aquí, desde Loreto, desde Magna, de Quito, le decimos al pueblo peruano que existe esperanza y que esa esperanza en definitiva es el Partido Morado encarnado en ustedes. Fíjense, si algo nosotros tenemos que hacer es leer nuestra historia. Y en esa historia lo vamos a verificar hasta hoy, que hay un sector de la población que se ha congelado en la época colonial. Hasta el primer tercio del siglo XX, solo había 21 familias que dominaban el territorio de la economía nacional. Las familias endogámicas, que entre hermanos o primos se casaban, y aunque parezca mentira, esas familias endogámicas hoy se aferran al poder, hoy se aferran a establecer un status quo, un modelo de gobierno que lo único que hace es oprimir al pueblo y a todo el Perú en general. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, hay que hacer un trabajo en el que también podamos reivindicar al hombre andino, al hombre amazónico, porque hay peruanos que están exiliados en su propio territorio, que no reciben los servicios básicos de calidad. Entonces, fíjense, esa es la pregunta, esa es la radiografía en general, que seguramente nos puede tomar más tiempo para graficarla con mayor detalle. Es decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy con un país lleno de desesperanza? ¿Cómo estamos con un país que en estos momentos necesita un liderazgo no fuerte como muchos lo quieren decir, sino un liderazgo que recupere precisamente ese camino de buenas costumbres, de libertad, de justicia y solidaridad? Pero fíjense, ahora bien, ¿qué hacemos? Ustedes me dirán seguramente, Mesías, pero lo que tú acabas de decir ya todos lo conocemos. Es cierto, todos lo conocemos. Pero sin embargo es necesario puntualizarlo y precisarlo. Por eso ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer nosotros es, en primer lugar, desarrollar un modelo de desarrollo nacional con objetivos estratégicos, con una visión de futuro, con lo que significa la acción, las estrategias, para de esa manera sacar adelante a nuestro país. Hace un instante les hablaba de lo que compone el Estado: población, gobierno y territorio. En lo que es la población, 33 millones de peruanos, distribuidos en las 25 o 26 regiones contando al Callao. Fíjense que ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo para reivindicar al poblador, hombre y mujer, de todo nuestro territorio. ¿Pero qué significa eso? Ahí nosotros tenemos que dejarnos orientar por las virtudes humanas más elevadas, como son la justicia, la libertad y la solidaridad. Cuando yo hablo de justicia, no hablo de la justicia del Poder Judicial, hablo de la justicia que está escrita en el Digesto Romano. Y en el Digesto Romano dice que hay que darle a la persona lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a la persona? A la persona le corresponde tener acceso a una calidad en salud, educación
de manera fluida, de manera consistente y coherente al encontrar el camino de la libertad. Porque la libertad es el camino. Por eso nosotros decimos con libertad y progreso vamos a trabajar por el pueblo peruano. Y esos instrumentos es el Partido Morado. Y ustedes son sus operadores. Por eso en esta mañana tenemos que hacer un compromiso de honor. Ahora viene otro tema, el manejo del territorio. Fíjense que nuestro territorio es vasto, es amplio, es rico, pero a la vez tiene una geografía que es agreste. Y ahí nosotros tenemos que establecer y tomar la conciencia geográfica con el único objetivo de integrar a nuestras regiones, con el objetivo de humanizar el territorio, con el objetivo de que el territorio sea no solamente nuestro gran hogar donde podamos vivir en paz, sino también que sirva para desarrollar un modelo económico. Y es por eso que cuando hablamos de la integración, hoy tenemos que hablar de diversas conectividades. Tenemos que hablar de la conectividad hidráulica, la conectividad eléctrica, la conectividad vial. Tenemos que hablar de lo que es la conectividad digital, aérea, fluvial, marítima, para de esa manera poder nosotros integrar a nuestro país bajo el concepto de la conciencia geográfica. Ahora ustedes me dirán, Mesías, está bien, manejamos el territorio, manejamos a la población, ¿cómo lo hacemos? Ahí viene otra gran propuesta que desde las regiones lanzamos a Lima y al Perú en general. Lanzamos que es importante que nosotros transformemos el Estado. Hay que transformar al Estado. Y transformar al Estado significa hacer al gobierno ágil, transparente, dinámico y sobre todo que tenga la capacidad hoy de hacer de ese desarrollo un modelo que se sustente en el conocimiento. Si nosotros somos capaces de hacer que esto ocurra, tenga la seguridad que nuestro Estado va a ser el elemento y el instrumento fundamental para sacar adelante a nuestro país. Fíjense que aquí hay grandes tareas que tenemos que hacer. La primera, ¿queremos transformar al Estado? Sí. Pero para que haya una transformación real del Estado, tiene que haber la transformación digital, la conectividad que involucre a todo nuestro territorio nacional. Pero fíjense que también se requieren hacer cambios en la Constitución. Muchos me dicen, Mesías, esa palabra no lo toques. Pero saben ustedes, estimados conciudadanos y conciudadanas, de la actual Constitución, ¿cuántos artículos ya se han cambiado? Se han cambiado cerca de 80 artículos. La Constitución del año 1993 ya no es la misma. Ha sido cambiada la imagen y semejanza de los grupos mercantilistas. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a reivindicar el contrato social. El contrato social que sirva para relacionar al pueblo con el poder, pero de manera dinámica, de manera transparente y sobre todo con objetivos claros, anteponiendo los intereses de la nación sobre los intereses subalternos. Por otro lado, también es necesario que nosotros en esta gran transformación establezcamos la carrera pública y meritocrática. Hoy se habla de manera peyorativa de lo que es el tema de la burocracia, siempre deslizando por ahí ciertas sospechas y eficacia. Pero fíjense que aquí nosotros necesitamos, el Partido Morado lo tiene bien claro también, porque está orientado y escrito en el plan de gobierno, que necesitamos modernizar a nuestra burocracia, transformarla, generar una cultura de organización donde esté sobre todas las cosas la cultura del servicio. Nuestra burocracia tiene que ser modernizada, tiene que ser, sin lugar a dudas, fortalecida. Por eso, yo siempre les voy a decir que cuando nosotros
seamos gobierno, porque tengo la seguridad que el Partido Morado va a ser gobierno, porque estamos en el corazón del pueblo peruano. Y no solo estamos en el corazón del pueblo peruano, sino porque en esta noble institución existen militantes, hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por el partido y por el Perú. Permítanme desarrollar un modelo rápido de cómo podría ser el desarrollo del Perú, teniendo lo que es una visión clara de lo que queremos. Hay que desarrollar el pensamiento prospectivo, hay que desarrollar el pensamiento estratégico, pero también el operativo. Pero fíjense, ustedes recordarán cuando una vez Alicia en el País de las Maravillas caminaba detrás del conejo, buscando al conejo, porque le intrigaba porque ese conejo hablaba. Llegó un momento en el que hubo un lugar donde había una bifurcación. En ese lugar donde había la bifurcación había un gato. Y Alicia se acerca intrigada, no sabía qué camino iba a seguir. Le preguntó al gato. El señor gato le dijo: ¿usted me podría decir a dónde ir para seguir al conejo? El gato, con su sabiduría un poco extraña, le dijo y le preguntó a Alicia: Alicia, ¿tú sabes a dónde quieres ir? Alicia le dijo: no, señor gato, no sé a dónde quiero ir. Y el gato con sorna le respondió una vez más, diciéndole: mira, Alicia, si tú no sabes a dónde quieres ir, poco importa el camino que has de seguir. Por eso, nosotros del Partido Morado para el Perú hay que decirle que sí conocemos el camino para sacar adelante el desarrollo. En ese modelo de desarrollo, además de concertar, además de planificar, además de tener un pensamiento eminentemente prospectivo y tecnológico y planificador, también tenemos que tener una visión. En esa visión que signifique cómo vemos a nuestra patria, cómo vemos al Perú. En lo personal, permítanme decirles, yo nunca cesaré mi sueño, nunca cesaré mi sueño de decirles a todos y cada uno de ustedes que yo sueño con la patria anhelada, donde haya justicia para todos. Hermanos de la región de Loreto, a través de ustedes, a través de Loreto, le decimos al pueblo peruano en general que hay esperanza y que esa esperanza en definitiva constituye el Partido Morado, con un gran líder como Francisco Sagasti, que en estos momentos está llegando a México. En este momento, para sacar al Perú de su desarrollo en el que se encuentra. Y dentro de ello hay grandes hombres extremes, como lo que son nuestro presidente Luis Durán, para quien pido un fuerte aplauso. Y para nuestro querido Francisco Sagasti, que nos ha demostrado el arte de gobernar, el arte de servicio, y nos ha indicado el camino que todos los peruanos, hombres y mujeres de bien, tenemos que seguir. Un fuerte aplauso para Francisco. Quiero confesarles de que pocos hombres pueden caminar por la calle recibiendo sus aplausos, recibiendo ese cariño, y eso lo tienen
querido Francisco, porque siempre ha sido y es un hombre con credenciales políticas, morales y profesionales de alto nivel. Pero fíjense, para ir redondeando la idea que en un momento se planteaba, así como es necesario hacer cambios en la Constitución, también es necesario que reformulemos el sistema político electoral. El sistema electoral actual ha sido distorsionado, manipulado. Aquí en esta sala y a nivel nacional tengo la seguridad que hombres y mujeres que hoy abrazan los principios del Partido Morado, tienen ese noble ideal que significa su pueblo. Pero sin embargo, hay obstáculos que ellos saben que tienen que sortear, pero no del partido, sino de la sociedad y las leyes que hoy de manera irresponsable el Congreso de la República viene aprobando. Pero eso significa de que nosotros tenemos que seguir haciendo ese trabajo, formando los comités a nivel nacional, haciendo que los hombres y mujeres, como una vez alguien lo dijo, tenemos la obligación de encontrar que las hijas y no hijas mejores tienen que servir al país. Por otro lado, también es importante fomentar la participación ciudadana. Es importante que abran las puertas para esa manera tengamos el concurso. Por ejemplo, en esta mañana veo con mucho entusiasmo y alegría a la vez la presencia de los jóvenes. A los jóvenes hay que decirles que participen activamente en la política. Los jóvenes lo saben, pero permítanme repetirles, no son el futuro, son el presente. Por lo tanto, tienen la obligación el deber cívico, patriótico y democrático de levantar la bandera porque ustedes son los grandes constructores de nuestra sociedad. Tienen una ventaja sobre nosotros los mayores. Ustedes tienen el alma limpia, tienen una conciencia pura, parecida a los grandes nevados, brillante, hermoso y blanco, donde ningún hombre ha osado poner ahí sus pies para mancharlo. Pero si tienen ustedes el gran desafío, también jóvenes y morados en general, de que jamás se vengan por unas cuantas monedas, que jamás se hipotequen su conciencia a aquellos que lo único que quieren es forjar sus propios intereses personales. Hermanos y hermanas, que hoy se dan cita, y para aquellos que nos están viendo a través de las redes a nivel nacional, permítanme decirles a todos que el Partido Morado, a través del liderazgo de Luis Durán y a través de la gran imagen y ejemplo de gobierno de Francisco Sagasti, somos una alternativa.